Bueno, Marta, contame cómo arrancaste a pintar, a dibujar. Eh, bueno, hay una anécdota muy simpática de qué es lo que me inspiró todo eso. Digamos, mis deseos de dibujar. Eh, en un viaje que hice cuando tenía 8 años con mis padres al sur, fuimos en tren, y en esa época viajar al sur eran 2 días y 2 noches en tren. El tema fue que en una de esas noches el tren se paró y la gente estaba bastante angustiada que se haya parado el tren, y bajaron de los vagones y nos reunimos ahí en medio de la nada, un campo desierto. Era bastante angustiante, no se sabía qué iba a pasar. Y de pronto uno de los jóvenes que estaba ahí sacó una armónica y se puso a tocar, y todo el clima cambió completamente. Y en ese momento yo pensé, yo también tendría que tener algo, no me importaba qué, no sabía qué, que me entretuviera siempre, con lo cual me pudiera divertir, con lo cual pudiera dar placer a los demás. Al cabo de, no sé, 2 años me puse a dibujar frenéticamente y me di cuenta que era eso lo que me podía dar esa necesidad de satisfacer, digamos, el placer que podía llegar a tener. Bueno, mis padres colaboraron muchísimo con eso, siempre me apoyaron una enormidad, y a los 10, 11 años ya empecé a dibujar y a pintar, a estudiar en una forma muy metódica. Siempre fui muy metódica para el estudio, digamos, especialmente del dibujo y la pintura. Era tal el apoyo que es gracioso, pero en el colegio secundario yo podía faltar, me daban permiso para faltar todas las veces que yo quería con tal de que fuera a pintar. O sea que no les molestaba que yo faltara a mis clases del colegio secundario. Bueno, la situación se dio de que Igual seguimos ahora, te lo cortamos. ¿Y qué situación se dio? Se dio yo estudié con una pintora que se llamaba Eva García. Eva García era una persona enormemente culta, y además con ideas muy avanzadas, y me permitió ser muy libre, digamos, muy estricta en la parte de donde yo tenía que aprender la parte de dibujo y de pintura en sí misma, pero me dio muchísima libertad de que hiciera todas las clases de cosas que yo podía imaginar, digamos, me dio la libertad de imaginar todo lo que se me ocurría. Es decir, tenía las dos partes, la parte estricta donde yo tenía que saber dibujar y pintar, del natural, y la parte de imaginación. Bueno, en el colegio secundario, yo, así como te contaba que tenía un ritmo bastante rígido, digamos, no rígido, pero estricto de trabajo, iba al colegio secundario a la mañana, y a la tarde me lo pasaba toda la tarde haciendo dibujos del natural y pintura natural. Después de la cena, hasta las 12 de la noche, hacía dibujos de imaginación. Hasta las 12 de la noche. Me había propuesto sacar un dibujo por día. Y fueron esos dibujos los que yo presenté. Bueno, yo hice una exposición en Buenos Aires a los 17 años, en una de las galerías más importantes de acá,
y a los 18 años expuse en París. A los 18 años, ¿y cómo llegaste a exponer en París a los 18 años? Bueno, una de las fue invitada por un grupo que se llamaba Fantasmagie, y fui invitada a exponer en una galería que ellos manejaban y al grupo que ellos tenían. Y en ese grupo presentaba y presenté esos dibujos que yo, digamos, sacaba uno por noche. Ese grupo fue un grupo muy importante, con el cual estuve poniendo desde el 1959 hasta el 73. Y estaban pintores como Picasso, Magritte, Millot, y además expusimos en Bélgica, en Europa, en distintos lugares de Europa. Ahora, mis dibujos, esos dibujos, en ese momento yo estaba muy interesada en todo lo biológico. Me interesaba mucho todo lo que yo podía ver a través de los microscopios, las lupas, las cosas más infinitas. Y entonces, con ese material yo inventaba otros mundos. Con las células inventaba millones de células distintas y agrupaba haciendo dibujos. Siempre trabajaba en tinta china. Y además los trabajos eran muy especial porque yo ponía la luz de tal manera a la noche sobre el papel que veía las nervaduras del papel. Y de alguna manera yo seguía el dibujo de las nervaduras del papel y iba creando dibujos, pero siempre orgánicos. No tenía demasiada idea de lo que... En realidad nunca tengo idea de lo que voy a hacer, pero en ese momento menos todavía. Estaba como guiada nada más que por las nervaduras del papel. Bueno, así fui desarrollando la parte de dibujo, de pintura. ¿Y cómo fue la experiencia de exponer en París? ¿Pudiste ir vos? No, yo no fui, yo estaba todavía en el secundario. Para mí era algo más que ocurría, nada más. Yo seguía en Buenos Aires en el secundario pintando y todo, sin demasiado tener conciencia de lo que significaba todo eso. Y ahora cambió bastante la visión. Cambió la visión de ese punto, pero en general siempre para mí lo más importante es trabajar. Es decir, las cosas ocurren cosas que pueden ser muy importantes. Hace 2 años inauguraron los príncipes, en ese momento que eran los príncipes ahora son los reyes de España, mi exposición en Hamburgo. Eso es muy importante socialmente, pero lo más importante es el trabajo, el goce que uno tiene en el trabajo. Es decir, eso no te lo quita nadie, es algo que solamente uno puede provocarlo. ¿Y qué es lo que más disfrutás de tu trabajo? ¿Qué es lo que más disfruto? Disfruto, primero hacer lo que se me ocurre, no tener ningún parámetro en donde yo tenga que moverme a hacer determinada cosa o no hacerla, sino que lo que va apareciendo y cómo se va transformando, lo que da el color, las posibilidades que da el color, por ejemplo, si uno hace una línea determinada, cómo esa línea permite que aparezcan otras cosas. Es decir, siempre yo miro la obra de una forma muy global. Nunca me atengo a una sola zona, sino que cada zona transforma otra parte. Cada color transforma otra zona de otro lugar. Lo mismo el dibujo. La verdad que me divierto mucho. No sé qué, pero me divierto mucho.
Y por el otro lado, ¿qué es lo que capaz más te cuesta del trabajo de artista? Lo que más me cuesta es... ¿O lo que más pereza te da? La parte social. La parte social, soy